Eh, el tema que voy a abordar es sobre el laboratorio de diagnóstico de la patología diabética. Para ello quisiera en los primeros minutos rápidamente hablar un poco sobre esta patología. Como seguramente muchos de los que están escuchando ya saben, la diabetes corresponde o forma un grupo de enfermedades metabólicas que están caracterizados principalmente por la hiperglucemia, y esto va a ser un resultado de la alteración de la secreción o de la acción de la insulina. Esta hiperglucemia crónica de la diabetes, que se asocia con el daño a largo plazo, disfunción y falla orgánica, especialmente en órganos como riñón, los ojos, nervios, corazón y vaso sanguíneo. Y si bien los procesos patogénicos involucrados, que muy brevemente a lo largo de la charla voy a hacer referencia, son varios, la base del trastorno en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas, es debido a la acción deficiente de la hormona, hablamos de la insulina, sobre los tejidos diana. Y esta deficiente secreción de la insulina, la cual puede ser absoluta y relativa, como ya en breve mostraré, son los que en definitiva llevan a que se exprese la hiperglucemia. Tener presente esta definición es importante porque básicamente desde el laboratorio lo que vamos a buscar es poder en los pacientes que padecen esta patología evidenciar este tipo de trastornos metabólicos. Muy rápidamente, para recordar que si bien esta patología ha sido descrita desde hace muchos años, ya en los años 60 se reconocieron dos tipos principales de diabetes. En la próxima diapositiva vamos a ver cuáles son la clasificación actual de la diabetes mellitus. Los dos tipos principales de diabetes, la diabetes tipo 1, que abarca aproximadamente el 10% de los pacientes con esta enfermedad, mientras que el otro 90% corresponden a los pacientes con diabetes tipo 2. Ya desde el año 2008, la Organización Mundial de la Salud y también la Organización Panamericana considera que esta patología es una epidemia, y si uno ve las estimaciones de los años 2014, 2015, se estimaban que habría para estos años 422 millones de adultos con diabetes. Estábamos hablando de 1 de cada 11 personas. Las muertes por esta patología se cuentan de a millones, y esto es relevante si tenemos en cuenta que en las décadas de 1980, 1990, estamos hablando de 100 millones de personas que padecían la enfermedad. Ya en la IDF, la Federación Internacional de Diabetes, en estos últimos años, si no me equivoco, 2017-2018, presentó una estimación de que para el año 2045 va a estar afectando alrededor de 629, 630 millones de personas en el mundo. La Argentina y Latinoamérica no son una excepción frente a esta epidemia, y lamentablemente las proyecciones en nuestro país no son mejores. Estamos hablando en nuestro país más de 4 millones de pacientes que padecen esta enfermedad, una prevalencia de casi el 11% en nuestra población, lo cual es altísima, y esto según datos, según la encuesta nacional hecha en los últimos 2 años previo a la pandemia de COVID, 2019. Y esto además adquiere más relevancia en el contexto de lo que voy a presentar hoy, porque según la Sociedad Argentina de Diabetes, la mitad de los pacientes que cursan con esta enfermedad, en realidad diabetes tipo 2, no saben que la padecen, y de las personas que lo saben, solo el 30% se trata. Según la Asociación Americana de Diabetes, la patología diabética la vamos a poder clasificar actualmente en 4 categorías, que son las que están listadas en esta diapositiva. La diabetes tipo 1, cuya causa es la deficiencia absoluta de la hormona, de la secreción de la hormona,
producto de un proceso autoinmune que lleva a la destrucción de las células beta de los islotes pancreáticos, y mientras que la diabetes tipo 2, que era la que les comenté, que es la más frecuente, es causado o resultante por un proceso combinado de resistencia a la insulina y una respuesta inadecuada a la hormona. Luego hay otras categorías, la diabetes mellitus-gestacional, la cual no haré referencia por cuestión de tiempo en esta presentación, que corresponde a la diabetes como cualquier alteración en el metabolismo de hidrocarbonato que se reconoce por primera vez durante el embarazo, que es una diabetes que se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del mismo, en aquellas pacientes en las cuales antes de la gestación no presentaban la patología. Luego, en el último grupo, hay tipos específicos de diabetes, como las formas monogénicas tipo MODY. Principalmente, vuelvo a decirle, en esta presentación me dedicaré a las tipo 1 y tipo 2, que son no solamente las más prevalentes, de importancia para su estudio. Acá muestro muy rápidamente un esquema simple de la secreción de insulina sensible a glucosa y regulada hormonalmente en las células beta. Rápidamente, recordemos que la glucosa se internaliza o es capaz de ingresar dentro de las células beta por un transportador. Este metabolito va a ser procesado, se va a entrar en el metabolismo celular y como consecuencia de ello va a llevar un aumento de los pools energéticos celulares, aumenta la relación ATP-ADP, eso lleva a que se una a unidades regulatorias del canal de potasio, y este canal se cierra, y eso lleva a que se despolarice, despolarice la célula beta, con lo cual disminuye el influjo de calcio intracelular, y eso lleva a que la hormona que ya se encontraba sintetizada dentro de las células se secrete por cambios de estos canales de voltaje dependiente, pero a su vez la metabolización, cambios intracelulares de productos del metabolismo de la glucosa también van a llevar a que se estimule la síntesis de insulina de nuevo. Y esto porque es importante tenerlo presente, porque si uno ve cómo es la secreción de insulina, la secreción de insulina en el páncreas humano es de tipo bifásica, como se muestra en este esquema, inducido por glucosa, que es el influjo de glucosa, lo que se está mostrando acá en verde, mientras que en azul vemos cómo es la curva de secreción de insulina. Cuando existe una estimulación de glucosa, lo que ocurre es que este metabolito va a estimular la célula beta, se va a metabolizar, y rápidamente, en unos 10 primeros minutos, aparece el aumento, o primera fase, antes de los 10 minutos, por supuesto, de insulina. Esto es lo que sería la primera fase. Luego de esos 10 minutos, y en presencia de este estímulo, como la glucosa, comienza una fase de síntesis de secreción, y por lo tanto aumentan los niveles de esta hormona en circulación. Esto es lo que se reconoce como segunda fase. Ahora bien, ¿qué ocurre en los pacientes diabéticos? En los pacientes diabéticos, la secreción hormonal se va a caracterizar. Cuando hablamos de los pacientes diabéticos tipo 1, que es lo que se muestra en rojo, aunque también podrían ser pacientes diabéticos tipo 2, que ya están muy avanzados, que tampoco responden a la terapia dietaria y no responden a hipoglucemiantes orales, lo que uno observa es un déficit absoluto, o sea, una curva plana de insulina post-estímulos de glucosa. Por el otro lado, y en comparación con la curva normal y los pacientes diabéticos tipo 1, los pacientes diabéticos tipo 2, lo que se va a describir es un déficit relativo en cuanto a la secreción de la hormona, que se va a caracterizar por ausencia de este primer pico, la primera fase, o sea, deja de ser una secreción bifásica,
con un retraso, muchas veces, aunque en esta diapositiva no se muestra, de la aparición del segundo pico. Y esta ausencia del primer pico, fisiopatológicamente es muy importante porque en los pacientes diabéticos implica que va a coexistir en los primeros minutos del estado posabsortivo y por lo tanto cuando existe un flujo de glucosa a la sangre producto de la ingesta, con eventos catabólicos hiperglucemiantes a nivel hepático. En esta diapositiva resumo cuáles son las principales características clínicas que se denominan cardinales de la patología diabética en los pacientes sin tratamiento. De hecho, se comparan acá cuáles son para los pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2. En sí, los pacientes con diabéticos tipo 1 exhiben síntomas y signos relacionados con la hiperglucemia y la hipercetonemia, dado que la deficiencia hormonal es más grave. Eso lleva a la agudeza de un desarrollo de un estado catabólico mucho más intenso, mientras que, por otro lado, los pacientes con diabéticos tipo 2 exhiben una deficiencia de insulina menos grave que los tipo 1 y por eso los síntomas y signos van a reflejar esta diferencia. ¿Cuáles son los estadios o etapas que se van a reconocer en los pacientes con diabetes tipo 1? En los pacientes con diabetes tipo 1 se pueden identificar 3 etapas. Esto ha sido descrito muy tempranamente. Hablamos de estadios 1 y 2, estos estadios son presintomáticos, donde no hay signos clínicos, como mostraba en la diapositiva anterior, que podrían hacer sospechar de esta patología, mientras que el estadio 3 corresponde a la diabetes sintomática, donde los síntomas de hiperglucemia es característico, pero es muy importante porque lo que es el estadio 2, el paciente, además de presentar autoinmunidad, va a presentar disglucemia. Y como ustedes pueden ver, esta es la relación de la masa de células betas del páncreas en los pacientes. La sintomatología va a ocurrir cuando se llega a un nivel crítico de células betas pancreáticas, cerca del 10%. ¿Cuál sería el objetivo principal? Poder llegar al diagnóstico previo a una destrucción o el número de células betas críticas en estos pacientes. Ahora, con respecto a los pacientes con diabetes tipo 2, lo cierto es que los eventos que llevan a la destrucción de las células beta y el desarrollo de la patología no son del todo claros, han sido sí muy estudiados, hay muchísimos, y por una cuestión de tiempo no los voy a abordar, aquellos mecanismos moleculares involucrados, sí. Está claro que hay una relación entre el estado de insulinoresistencia y el desarrollo de la diabetes. En este esquema lo que se muestra precisamente es esa relación de la secreción de la hormona con la sensibilidad a la misma. Podemos ver que en una situación, en el punto 1, en una situación normal, cuando por algún motivo la sensibilidad hormonal disminuye, la secreción de insulina aumenta, y es por eso que pasamos del punto 1 al punto 2. En estos casos se define como esta curva hiperbólica, y estos pacientes tienen controlado su metabolismo hidrocarbonado. Ahora, cuando la secreción hormonal no compensa, lo que se observa es un desplazamiento hacia la izquierda de esta curva hiperbólica. Entonces los pacientes, en vez de pasar a 2, pasan a un punto 3, donde disminuye la sensibilidad de la insulina, pero no es acompañada por un equivalente aumento en la secreción hormonal. Esta nueva curva que se describe son pacientes con una tolerancia alterada al metabolismo de hidratos de carbono. Es así que también podríamos describir entonces estadios o etapas los pacientes diabéticos tipo 2, en la medida que la secreción hormonal
que se muestra en rojo compense ese estado de insulinoresistencia u obesidad, en un primer momento la célula beta va a estar sobrecargada, el número de células beta va a ser óptimo y la secreción de insulina va a mantener en normoglucemia en el individuo. Sin embargo, en la medida que la secreción hormonal disminuya, lo que vamos a tener es una tolerancia disminuida a la glucosa, una tolerancia alterada, y luego, ya cuando se llegue a un nivel crítico de masa de células beta, niveles inadecuados de hormona secretada, lo que vamos a tener es un tercer estadio donde la diabetes tipo 2 va a ser claramente manifiesta y sintomática. ¿Cuál es el objetivo entonces del laboratorio para llegar al diagnóstico? Es evidenciar todos estos procesos. Bien, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de la patología diabética? Y acá lo que les traigo son el consenso ADA del 2020. Para el diagnóstico de la patología diabética está claro que el médico debe tener en cuenta no solamente la clínica, si es que la hay en esos pacientes sintomáticos, sino también parámetros del laboratorio, los cuales son fundamentales para arribar al diagnóstico en estos pacientes. Sí quiero aclarar que es muy importante que los criterios que se utilizan para diagnóstico son independientes del tipo de diabetes que presenten estos pacientes. ¿Y estos cuáles son? Glucemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos de decilitro, o que los pacientes presenten un valor de glucemia a 2 horas post sobrecarga, luego voy a explicar cómo se hace, mayor o igual a 200 miligramos de decilitro, o que presente niveles de hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,6%, o aquellos pacientes que, presentando sintomatología clásica de diabetes, presenten en algún momento una glucemia al azar mayor o igual a 200 miligramos de decilitro. Así que fíjense que los primeros 3 criterios les puse un asterisco, esto es así porque salvo el último punto, donde el paciente ya tiene clínica y por lo tanto no quedaría dudas de la patología que presenta, el resto de los criterios requiere que se confirmen por ya sea el mismo criterio o requiere un segundo criterio confirmatorio. Así que el diagnóstico se va a hacer mediante el mismo criterio u otro, y esto implica la realización del mismo test en 2 muestras o diferentes tests en 2 muestras separadas. O diferentes criterios en la misma muestra, eso es lo que quise decir. Bien, ¿a quién vamos a estudiar? ¿A quién habría que hacerle screening de patología diabética? Tenemos 4 grandes grupos de pacientes. El primer grupo es aquellos pacientes que presentando sobrepeso u obesidad, independientemente de la edad, se le tendría que hacer screening de patología diabética si presentan, además de un índice de masa corporal alterado, otro factor de riesgo, como es presencia de algún familiar de primer grado con diabetes, un grupo étnico de alto riesgo, o pacientes con antecedente de enfermedad cardiovascular, hipertensión, dislipemia, o algún estado de insulinoresistencia, como puede ser mujeres con síndrome ovario poliquístico, pacientes sedentarios. Otro gran grupo muy importante que se tiene que tener en cuenta, que se tienen que estudiar, son aquellos pacientes que vamos a definir que presentan prediabetes, esto voy a retomar más adelante. También se deben estudiar, hacer screening de patología diabética a aquellas pacientes mujeres que desarrollaron o fueron diagnosticadas con diabetes mellitus gestacional, por lo menos deben evaluarse cada 3 años, como así también aquellos pacientes adultos mayores de 45 años, asintomáticos, idealmente deberían ser evaluados cada 3 años. Bien, una de las herramientas que tenemos en el laboratorio para definir el diagnóstico de patología de diabetes es la glucemia en ayunas.
Con respecto a los valores de glucemia en ayunas que normalmente manejamos en nuestro país, están comprendidos entre 70 y 110 miligramos decilitro. No todas las sociedades, incluso las sociedades americanas, tienen un valor de corte en 100. Muy importante, como dice la diapositiva, vamos a hablar de ayuno como ausencia de ingesta calórica por lo menos durante 8 horas. Luego vamos a definir glucemia en ayuno alterada a valores que se encuentren entre 111 y 125 miligramos decilitro, y vamos a hablar de diabetes, y para la sociedad argentina, cuando la glucemia en ayunas se encuentra en valores mayores o iguales a 126 miligramos decilitro. Recordando que este es un criterio que necesita ser reconfirmado, ya sea con otra muestra evaluando glucemia en ayunas o con otro criterio. Y esta reevaluación, si de realizarse sobre otras muestras, sería ideal repetirlo en un intervalo no menor a los 7-10 días, a las 2 semanas, y de persistir el valor mayor o igual a 126, estaríamos sí entonces pudiendo realizar el diagnóstico. ¿Cuáles son los factores que van a afectar la determinación de glucosa en sangre? Hay muchos, es muy importante tenerlos presentes. Si bien la determinación de la glucemia tiene la ventaja de que es un análisis sencillo, es económico, es accesible para la mayoría de los laboratorios. Tiene una desventaja, es la reproducibilidad. Tiene una baja reproducibilidad, y si vemos la variabilidad que hay dentro del mismo individuo, estamos hablando entre un 5 hasta un 8%. Va a estar afectado, y esto va a dar la variabilidad, por condiciones propias del paciente. Hablamos de situaciones o aumento agudo, por estados fisiopatológicos como estado de enfermedad, pacientes bajo cirugía. Es muy importante tener en cuenta la medicación que van a afectar la glucemia. No evaluar un paciente, por ejemplo, asmático, en una crisis asmática bajo tratamiento con corticoides, su estado de metabolismo hidrocarbonado no sería lo ideal, eso va a dar un valor alterado, pero hay situaciones o estados fisiopatológicos que pueden llevar a una disminución aguda que nos reflejen esa alteración. Aquellos pacientes que hacen ayunos prolongados, pacientes que previo a la determinación han hecho un ejercicio excesivo, o incluso estados de enfermedad como la insuficiencia renal, la insuficiencia suprarrenal, y etc. Y luego, por supuesto, hay factores preanalíticos, los cuales abordaré en las próximas diapositivas. La determinación de glucosa en ayunas también, la misma determinación, de glucosa que se hace en ayunas se puede hacer en el contexto del test de tolerancia a la glucosa. Es muy importante que cuando el médico pida el test de tolerancia a la glucosa, el paciente realice el ayuno correspondiente, nunca de 8 horas, nunca mayor a 14, hay que evitar el ayuno excesivo en algunos pacientes, y es muy importante que el laboratorio registre bien la medicación y tenga en cuenta si es necesario la dieta del paciente. ¿Y esto es por qué? Si es necesario repetir el test frente a un inconveniente o algo, tenemos que tener, y es responsabilidad del laboratorio, tener en cuenta todos aquellos factores que llevaron a que el test sea no concluyente o lleve por alguna razón a la necesidad de repetirlo. Hay que aclarar al paciente que durante la realización del test puede tomar agua. Muy importante como les dije, que se registre la medicación, pero no solamente aquellos que pueden directamente cambiar los valores de glucemia, sino hay que tener en cuenta que hay determinadas drogas que pueden alterar lo que es el vaciamiento gástrico con actividad gastrocinética, como la domperidona. Debería recomendarse que el médico debería recomendarle al paciente que las horas previas, o por lo menos 12 horas previas de realización del test, los pacientes eviten consumir este tipo de droga gastrocinética o anticolinérgico o antidepresivos con actividad anticolinérgica que
cambien la absorción y por lo tanto la absorción de glucosa. ¿Cómo es la metodología? La metodología es simple. El paciente, cuando llega al laboratorio, se le debe sacar la muestra de sangre a tiempo cero y se le debe administrar una solución de glucosa al 20%, que corresponde a 75 gramos de glucosa anhidro en 375 mililitros de agua. Esto en adultos se debe preparar a temperatura ambiente, y se comienza a tomar el tiempo del momento que comienza a absorber esta solución glucosada, que idealmente debería tomarlo, administrarse en 5 minutos, y luego se saca una muestra a los 120 minutos post sobrecarga. El valor normal de glucemia a las 2 horas que se espera es de menor de 140 miligramos de decilitro. Cuando el valor encontrado se encuentra entre 141 y 199 miligramos de decilitro, estamos con un resultado de tolerancia alterada a la glucosa, mientras que cuando el valor es mayor o igual a 200, vamos a definir diabetes. Recordemos que todos los valores alterados deberían repetirse nuevamente para poder confirmar el diagnóstico. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones tal vez adicionales que podríamos decir en cuanto al test de tolerancia? En algunos laboratorios, previa a la administración de glucosa, optan por la determinación de la glucemia basal, dado que si una de las causas de suspensión, que muchos autores recomiendan, es que si la glucemia basal es mayor al valor de corte, tal vez no necesitaría realizarse el test. Esto, sin embargo, es discutible, entiendo, y muchos laboratorios no toman este valor de 126 de corte. Muy importante recordarle a los pacientes que no se puede ingerir alimentos durante esas 2 horas, no puede fumar durante la prueba, debe permanecer en reposo en un ambiente confortable, y la prueba, y esto es muy importante teniendo en cuenta el ritmo de secreción circadiano de las hormonas contrarreguladoras de la insulina, debe iniciarse entre las 7 y las 9 horas. ¿Cuál es la muestra? Bueno, la muestra de elección para realización del test, algunos recomiendan plasma, otros suero, voy a discutirlo en la próxima diapositiva. Hay autores que dicen plasma obtenido con hepta, algunos hablan de agregarle fluoruro de sodio como inhibidor de la enolasa para inhibir la glucólisis. Lo cierto es que tanto plasma como suero ha sido utilizado en la mayoría de los laboratorios. Con respecto a ese punto, acá lo que le traigo son un trabajo del año 2016, donde se muestran las diferencias entre el valor de glucosa en sangre en plasma y en suero. Ustedes saben, esto es uno de los varios trabajos que hay en la bibliografía. Hay muchos estudios que informan que, como que la glucemia plasmática es superior a la sérica, mientras que otros estudios no han encontrado diferencia. En este sentido, el grupo de Kahn y colaboradores comparó cuál en la situación real de su laboratorio, cómo daban los valores, y es lo que se muestra en la tabla 1. La media de glucosa sérica es de 108 miligramos de decilitro, mientras que la de glucemia plasmática es de 119, estamos hablando aproximadamente más de un 10% de diferencia. Y en este estudio es muy importante porque participaron más de 1.200 pacientes, y lo interesante, y esto es lo que se ve en la tabla 2, cuando se usaba la glucosa en suero, solo 169 pacientes eran clasificados como normoglucémicos y más de 1.000 con glucemia en ayuno alterada. Pero si uno tenía en cuenta los valores de glucemia plasmática, de los pacientes normoglucémicos, un 23% solamente seguían siendo normoglucémicos por sus resultados en plasma, cuando se lo comparabas con los séricos. De estos, el 62% presentaban una glucemia en ayuno alteradas, mientras que de estos 169, un 14% eran clasificados como pacientes diabéticos, según el valor obtenido en plasma.
Mientras que de los 1000 pacientes con glucemia sérica alterada, lo que se observaba que un 77% mantenía ese estatus, mientras que un 22% de estos pacientes se los podía clasificar como diabéticos. Entonces, en resumen, aunque las diferencias en plasma y suero creo que no es tan clara, no todos los laboratorios trabajan iguales. En este laboratorio centrifugaron las muestras de suero a la hora de ser extraída y en la siguiente hora fue procesada, mientras que el plasma fue centrifugado inmediatamente que fue obtenido y a los 15 minutos procesado. Creo que eso es un detalle a considerar. Creo que cada laboratorio debe tener en cuenta su método, cómo lo establece y el tiempo para el procesamiento de este tipo de muestra y de una manera de garantizar el diagnóstico correcto de una manera un poco más eficiente. Bien, ¿por qué el test de tolerancia a la glucosa? El test de tolerancia a la glucosa se introduce porque la glucemia en ayuno en sí no detecta mucho en los pacientes con diabetes. El test de tolerancia presenta una mayor sensibilidad y permite diagnosticar a mayor individuos cuando se lo compara con la glucemia en ayuna sola o la hemoglobina glicosilada sola, y a su vez, si uno lo compara con la glucemia en ayuna, presenta mayor variabilidad intraindividual que la que yo les comentaba y una menor reproducibilidad, y esto está dado porque está afectado por más variables, además de las propias correspondientes al tipo de muestra que es la misma. ¿A quién se le van a recomendar realizar el test de tolerancia oral a la glucosa? Principalmente el grupo más importante son aquellos pacientes en estadio de prediabetes, con glucemia en ayuno alterada o valores de hemoglobina glicosilada correspondiente a prediabetes, a mujeres con antecedentes de diabetes mellitus gestacional, obesos, pacientes dislipémicos o con antecedentes familiares de diabetes o mujeres con diabetes a repetición. Entonces, como para resumir, ¿cuáles serían desde el laboratorio los valores que determinan el diagnóstico de diabetes con la determinación de glucosa en sangre? Vamos a hablar, cuando se determina la glucemia en ayunas, es normal entre 70 y 110, y esto para la Sociedad Argentina de Diabetes, no para todas. Vamos a hablar de glucemia en ayuno alterada, cuando se encuentra en 111 y 125 miligramos de decilitro, y de diabetes cuando es mayor o igual a 126, cuando se acompaña o se confirma por otra muestra u otro criterio. Vamos a hablar cuando la glucemia 2 horas post sobrecarga es normal cuando es menor, entonces 140 miligramos de decilitro. Vamos a hablar de tolerancia alterada a la glucosa cuando se encuentra entre 141 y 199, y diabéticos cuando es mayor o igual a 200, y esto es reconfirmado con una nueva muestra u otro criterio. Hay pacientes que no necesariamente reconfirman, se quedan como tolerantes o tolerancia disminuida, y hay pacientes incluso que pueden presentar ambas características, glucemia en ayuno alterada con tolerancia alterada a la glucosa. Estos pacientes son los que definimos como intolerantes mixtos. Estos pacientes, y según la categoría ADA 2020, corresponde a lo que es prediabetes, un estadio prediabetes que sería el estadio 2 que les mostré yo de la evolución de la patología diabética tipo 1, cuando son pacientes con disglucemia y autoinmunidad. Bueno, acá lo que les presento más que nada son los valores de la ADA, donde ellos consideran normal hasta 100, y prediabetes cuando la glucemia en ayuna se encuentra entre 100 y 126, o post sobrecarga entre 140 y 200, o hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6,4%. Esto para un paciente poder ser categorizado como prediabetes es muy importante, además que presente 2 criterios alterados, o el mismo criterio en 2 muestras. Bien,
Otro de los criterios es el uso de hemoglobina glicosilada. Es muy importante que la toma de la muestra para hemoglobina glicosilada hay que tener algunas consideraciones. El paciente debería realizar un ayuno de 8 horas. La muestra debería ser por punción venosa, sangre entera obtenido con EPTA. Lo cierto es que la muestra se puede conservar refrigerada si no se procesa de inmediato, es estable hasta una semana. La única consideración más importante para la hemoglobina glicosilada desde el punto de vista de la muestra es respetar las proporciones del anticoagulante. Pero el hecho de uno contar con los tubos comerciales, con el anticoagulante, eso no sería inconveniente. Sí, la recomendación es que la muestra no se congele. ¿Cuáles son las ventajas del uso de hemoglobina glicosilada para el diagnóstico de patología diabética? Primero es que cuando uno compara la hemoglobina glicosilada con respecto a la determinación de la glucemia en ayuna y el test de tolerancia, bueno, primero la hemoglobina glicosilada es una determinación estandarizada, esto deriva de los estudios que se hicieron ya, el DCCT en pacientes diabéticos tipo 1 y el UKPDS. Presenta una variabilidad biológica sustancialmente menor si uno lo compara con la glucemia. El coeficiente de variación intraindividual estaría entre el 1 y el 4% no más. Menos inestabilidad preanalítica, esto hace referencia a que dijimos que la muestra es estable una semana a 4 grados. La muestra de glucemia hay que tener en cuenta que si no se procesa en el momento, no se debería conservar con el paquete globular, si además no incluye fluoruro de sodio como inhibidor. Si bien se recomienda, de hecho lo dije en la diapositiva anterior y me olvidé, el ayuno no necesariamente debería ser estricto y no sería necesario un momento del día. No sería tampoco crítico para la toma de muestra. Se resulta mucho menos afectada por las perturbaciones agudas que pueden movilizar los niveles de glucemia, como el estrés o aquellas patologías agudas. Y además, una de las ventajas de medir este analito es que permite estimar de manera más precisa lo que es los niveles o la exposición a glucemia crónica. De hecho, esta determinación surge porque mostró una fuerte correlación en estos estudios que yo les digo que se hizo el DCCT y el UKPDS, porque mostró una fuerte correlación con el desarrollo y aparición de las complicaciones de la diabetes a largo plazo. De hecho, dadas estas ventajas, es muy común que en sus laboratorios el médico tratante de estos pacientes solicite la determinación de glucemia en ayuna y hemoglobina glicosilada como las dos determinaciones de inicio para el diagnóstico de estos pacientes. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que esta determinación para el diagnóstico tiene muchas limitaciones. Primero, hay factores que van a interferir en la determinación, más allá que hay situaciones clínicas o variantes de hemoglobina que van a condicionar el resultado obtenido y por lo tanto afectan la interpretación de los resultados. Hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta, que no está del todo claro si hay que respetar el mismo valor de corte cuando hablamos de población no adulta, como podrían ser pacientes pediátricos. Luego hay controversias en cuanto a que diferentes autores manifiestan que existen diferencias étnicas con respecto a los valores de referencia hemoglobina glicosilada, y no tenemos que olvidar que la determinación de hemoglobina A1C tiene baja sensibilidad, puede omitir algunos pacientes, sobre todo de reciente inicio,
y aunque como prueba diagnóstica tiene una alta especificidad. Pero sí tenemos que tener en cuenta la sensibilidad de la determinación como test de screening. Con respecto a los factores que afectan los niveles de hemoglobina glicosilada, independientemente de los cambios en los niveles glucémicos, hay que tener muy en cuenta todas aquellas patologías o afecciones que llevan a una vida eritrocitaria normal o alterada. Hemoglobinopatías, talasemia, persistencia de hemoglobina fetal u otros tipos de hemoglobina alteran los valores de hemoglobina 1C y por lo tanto limitan su uso diagnóstico. Luego hay situaciones más allá de la vida media de glóbulos rojos que van a interferir con la determinación y eso depende de cada ensayo. Y hay otras causas que dependiendo también del ensayo, por ejemplo, muestras hipertrigliceridémicas cuando se hacen ensayos inmunoturbidimétricos pueden verse afectados en la determinación de A1C. Acá lo que les muestro simplemente es como para recordar, es cómo la vida media de la hemoglobina glicosilada es de 120 días. Estos son los porcentajes de cómo los niveles de A1C se van afectando en función de las glucemias promedio en esos días. Es por ello que además, igualmente no forma parte de esta clase, que la hemoglobina glicosilada se puede utilizar como seguimiento de estos pacientes. Ahora, ya sea para seguimiento diagnóstico, no tenemos que dejar de lado el hecho que las limitaciones clínicas que he estado resumiendo muy rápidamente en las diapositivas previas, aquellos que llevan a valores anormalmente altos de hemoglobina glicosilada, pacientes con un deterioro del control glucémico muy rápido, pacientes embarazadas sobre todo. La hemoglobina glicosilada en las pacientes embarazadas aumentan al final del embarazo, por más que sean no diabéticas, debido incluso a una deficiencia de hierro, y esto hay que tenerlo en cuenta. Hay variantes de hemoglobina que dan valores anormalmente altos, como variantes de hemoglobina que pueden dar valores anormalmente bajos, y también otras condiciones como situaciones hemolíticas, hemorragias, cirrosis hepática, enfermedad renal crónica, sobre todo por pacientes que desarrollan la anemia renal, y como les dije, la hemoglobina fetal y la persistencia de hemoglobina fetal va a dar valores anormalmente alterados, lo cual en todas estas situaciones, estos pacientes, este criterio diagnóstico no puede ser utilizado. Les hablé de una sensibilidad no óptima de la hemoglobina glicosilada comparadas con otros criterios diagnósticos. Acá les traigo un trabajo, también es de los últimos 5 años, si no me equivoco, simplemente para mostrarle que la sensibilidad de la hemoglobina glicosilada, cuando uno lo compara con la glucemia en ayuna, en este trabajo no llegó ni al 50%, y comparado con el test de tolerancia a la glucosa solamente presentó una sensibilidad del 28%. No llegó ni a uno de los cada 3 pacientes intervenientes en este estudio. Bien, en cuanto a las metodologías, el método de referencia, lo que se ha desarrollado por el IFSC, HPLC, espectrometría de masa o electroforesis capilar, acoplado, perdón, a HPLC. Los laboratorios lo que tienen disponible es HPLC, cromatografía e intercambio catiónico, hoy prácticamente en desuso, cromatografía de afinidad, y también los métodos inmunológicos con lectura turbidimétrica, o sea, los inmunoturbidimétricos, basado en la inhibición de la aglutinación mediante el uso de anticuerpos. Estos también seguramente, y en Ecuador también ocurre, son los de actualmente los de mayor uso.
Con respecto a la estandarización de la determinación de hemoglobina glicosilada, esto comenzó ya en los años 90, se implementó a partir de los resultados de estos estudios del DCCT y UCPADS que les nombré. Eso permitió que este programa en los Estados Unidos, el NGSP, el National Glycohemoglobin Standardization Program, certifique a los métodos que elaboran los fabricantes como trazarles a DCCT, y de hecho de estos estudios surgieron controversia de cómo informar los resultados en el laboratorio. Actualmente en la Argentina mayormente se siguen utilizando porcentajes o los derivados del NGSP con valores de referencia en porcentaje, mientras que IFSC pedía la transformación a través de una, sería fórmula maestra, la conversión entre unidades de porcentaje y al milimol-mol. Quisiera, en realidad, más que detenerme en la expresión de los resultados, en mostrarle cuál es la realidad que encontramos en la Argentina para el uso de la hemoglobina glicosilada como herramienta diagnóstica. Acá lo que les muestro son los resultados de un programa de control de calidad externo, donde los valores de hemoglobina glicosilada promedio corresponde a un nivel de decisión clínica de 6,5%. Como ustedes pueden observar, si uno tiene en cuenta los dos desvíos, o sea, el 95% de los laboratorios arrojó valores que se encuentran desde 5,34 hasta 7,4%. Fíjense la dispersión, independientemente del método o de la marca utilizada, de los valores con los cuales estamos informando hemoglobina glicosilada. Esto quisiera decir que para la mitad de los laboratorios, un paciente con una hemoglobina glicosilada de 6,5, para la mitad de los laboratorios ese paciente no va a presentar un valor alterado, mientras que podría ir incluso prediabetes o incluso por debajo de estado prediabético, mientras que para la otra mitad corresponde a patología diabética. Bien, en cuanto al perfil de imprecisión, lo cierto es que los métodos tienen una imprecisión, no todos presentan la misma imprecisión, lo que es cierto que los valores obtenidos por HPLC no necesariamente son mucho mejores a los observados por los inmunoturbidimétricos. ¿Cuáles serían entonces, en función de lo que vengo diciendo, las recomendaciones para utilizar hemoglobina diabética como criterio de diagnóstico? Primero, debería utilizarse un método certificado por la NGSP y estandarizado al DCCT. Esto quiere decir que deben presentar un coeficiente de variación interensayo menor al 5% y un sesgo respecto al HPLC también menor al 5%. De no poder hacerlo, la recomendación es, sino que deriven la muestra. Sé que para muchos laboratorios esto no es posible, pero es muy importante que tengan en cuenta esto para recomendar esa determinación como criterio diagnóstico. De presentarse discordancia, hay que sospechar una interferencia debido a variantes de hemoglobina, y en esos casos no se puede utilizar este criterio como diagnóstico, y se tienen que utilizar los criterios de glucosa en sangre para arribar al mismo. Acá lo que les muestro, si están interesados, ustedes pueden entrar a la página del NGSP, lo que le lista cuáles son los métodos, las metodologías, sean HPLC, sean inmunoturbidimétrico, que están certificados por este programa. Pero bien, también hay un listado de laboratorios que certifican, pero esto principalmente tienen que ver aquellos que hacen para estudios clínicos, pero es importante ver qué tipo de metodología con lo que uno está trabajando. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su conferencia. Espero no haberme pasado mucho tiempo, perdón si fue así, no tengo la hora acá.
No, no se preocupe, doctor. No sé si hay preguntas, vamos a chequear. Ah, no Sí, estuve mirando, disculpen, no estuve mirando. no se preocupe, ya lo voy a revisar yo para irle leyendo las preguntas. Hay una pregunta, me estaba preguntando uno de los asistentes, ¿en qué momento usted cree considerable realizar una hemoglobina glicosilada a un paciente diabético, prediabético? Bueno, a ver, primero tendríamos que ver con qué criterio se arribó al diagnóstico de prediabetes. Eso es el primer punto. Segundo, independientemente que el paciente presente prediabetes o no, el screening de patología diabética debe hacerse teniendo en cuenta las consideraciones que yo hablé al principio de la presentación. Si hay un paciente que presenta valores de prediabetes, por lo menos anualmente el médico debería seguirlo. Y no solamente hemoglobina glicosilada. A ver, hay una realidad, ocurre en mi país, sobre todo en el interior, no muchos métodos cumplen con las condiciones para utilizarse como criterio diagnóstico y a veces los médicos desconocen de realmente las limitaciones con las cuales uno a veces trabaja en el laboratorio y no es un uso correcto de la determinación para mi gusto. Pero bueno, si es un paciente prediabético, mínimamente la recomendación sería un screening anual que corresponden a pacientes, creo que era el grupo B de pacientes para hacerle screening de patología diabética, ya sea con hemoglobina glicosilada o test de tolerancia a la glucosa, además Correcto. de la glucemia en ayuno. Algo que a mí también me surge la inquietud es, sabemos muy bien que muchas de las guías interpretan como este screening en ciertos grupos de edad. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay algunas guías, en cambio, que hablan, por ejemplo, en el tema de obesidad o de detección de dislipidemias desde los 20 años de edad? Entonces, este paso de que cada vez las personas están sufriendo de procesos de malnutrición hacia la obesidad o sobrepeso pueden incidir en la aparición temprana de un trastorno del metabolismo de la glucosa, hablando pues, claramente sobre el síndrome metabólico. ¿Qué recomendaciones daríamos ahí para de alguna manera utilizar tanto la glucosa en ayunas como la hemoglobina glicosilada, enfocándonos directamente en si el perfil de colesterol, el perfil lipídico que se llama, ¿no? Se puede utilizar como un primer paso, porque generalmente glucosa y todo lo demás no se hace muy comúnmente a personas jóvenes, pero sí que se puede hacer el perfil lipídico, porque eso a mucho le preocupa a la gente joven también. Bueno, No sé a ver, uno de los factores de riesgo asociados para tener en cuenta para screening de patología diabética es precisamente la dislipemia. Hay que tener, de todas las dislipemias, yo tendría en cuenta la dislipemia característica de los estados de insulina o resistencia, fundamentalmente esas hipertrigliceridemias, aunque estas sean moderadas, y aquellos pacientes con una hipoalfa-lipoproteinemia o valores de colesterol de HDL por debajo de los 35 miligramos decilitro. Esos creo que son digamos, parámetros para tener en cuenta para hacer screening de estos pacientes. Ahora habló además de la población adolescente. Estado de malnutrición. Bueno, lamentablemente es una realidad. Con respecto a hemoglobina glicosilada A1C, es muy discutido si se pueden extrapolar los valores de adultos a otros grupos etarios. Incluso hay trabajos, no lo traje por una cuestión de tiempo, que aborda el tema de los adolescentes y la verdad es que es discutido, yo creo que deberían revisarse los valores, pero tenemos que sumar a esto que el adolescente de por sí presenta una insulinoresistencia fisiológica y eso aún limita más la interpretación de algunos resultados.
Entonces nos encontramos enfrente muchas veces, y le debe pasar a los médicos, en una tensión donde por un lado queremos evitar el sobrediagnóstico de una patología que está subdiagnosticada, y de pacientes a veces que son de difícil seguimiento. Creo que la decisión del médico a veces es difícil. Yo prefiero tratar de, ya sea por hemoglobina glicosilada, test de tolerancia a la glucosa o glucemia en ayuna, de llegar al diagnóstico temprano. Bien, sobre todo en pacientes que podríamos decir vulnerables o con estadios o con signos que podríamos considerar, como dijo uno de los colegas, las preguntas prediabéticas. Bien. Correcto. En este sentido también de las técnicas que hablaba usted, bueno, está claro que el HPLC es una de las técnicas que tiene mayor sensibilidad y especificidad analítica, pero ¿en qué escenarios sí se podrían seguir utilizando aquellas otras técnicas que son trazables al DSCT, pero que no son HPLC? O sea, ¿con qué grado de confianza yo puedo seguir usando? Porque como que me quedó, no sé si estoy mal, un poco la idea de que si vamos a diagnosticar o vamos a usar para diagnóstico hemoglobina glicosilada, hagamos HPLC. Bueno, perdón, si di esa idea, me corrijo. En realidad la recomendación es que existan test que estén certificados y que sean trazables. Y de hecho, si uno ingresa a la lista del NGCP que les mostré, hay métodos inmunoturbidimétricos también, o sea, no necesariamente tiene que ser HPLC. La recomendación es que la variabilidad que presente sea menor al 5% y el bias con respecto al HPLC también sea menor al 5%. Creo que por ahí va a haber algunas charlas referidas a temas de calidad en esta presentación. Hay que tenerlo en cuenta para hemoglobina glicosilada. No necesariamente HPLC resuelve todos los problemas. Lo cierto es que en la Argentina no es el método que es más utilizado, el HPLC. Bien, el más utilizado son los inmunoturbidimétricos, y si uno va al interior seguramente va a haber laboratorios que utilicen columnas de intercambio, como seguramente pasa en Ecuador. Eso no quiere decir que estas recomendaciones también se apliquen para el seguimiento del paciente. Uno tal vez para el seguimiento puede utilizar una metodología no tan estricta en cuanto a sus parámetros de calidad y de variabilidad. Bien. Hay una pregunta que me parece interesante. Si es que queremos hacer una confirmación de una glucosa basal elevada, para hacer la confirmación, ¿se utiliza la misma muestra tomada en la mañana o le llamamos otro día al paciente? Esto creo que... Bueno, la confirmación, si es una glucemia, a ver, primero, la confirmación o los criterios diagnósticos, un paciente tiene que presentar dos valores alterados, del mismo criterio u otro criterio. Si es el mismo criterio, tiene que ser en otra muestra. Por ejemplo, si es una glucemia en ayunas que vio alterada, para confirmar solo por glucemia en ayuna, lo que debería hacerse es esperar por lo menos 15 días, repetir la determinación y que si vuelve a dar alterado, se confirma el diagnóstico. Ahora puede hacerse en la misma toma otro criterio, y por eso yo en algún momento comenté que por ahí los médicos, para comenzar el estudio y evitar hacer una prueba funcional, hacen la determinación de glucemia basal y hemoglobina glicosilada. Si ambas determinaciones dan alterados, son dos criterios alterados y con eso se puede arribar al diagnóstico. Ahora, si solamente tenemos hemoglobina glicosilada alterada, la sugerencia sería que se espere por lo menos 15 días para volver a realizar la determinación y confirmar el valor alterado de hemoglobina 1C, si va a ser el único criterio utilizado para el diagnóstico, además de considerar que esa metodología utilizada cumple las recomendaciones de las cuales he estado hablando hasta ahora. Perfecto. Bueno, hay un montón de preguntas que le han hecho, se han disparado las preguntas en el chat de preguntas. Bueno, voy a tratar de tomar tal vez un poco las más relevantes por el tema del tiempo. Mil disculpas a todos los asistentes, no puedo responder a todas sus preguntas. Hay un elemento que sí me interesa porque aquí en Ecuador sigue sucediendo bastante, el tema de que se toman 4 tomas de muestras para hacer curva de tolerancia a la glucosa. A ver...
Para diagnóstico de diabetes son 2 puntos, basal y 120. De los otros puntos prácticamente ya las sociedades las han sacado. Uno tendría que ir casi 20 años atrás para encontrarlo. Lo cierto es que los puntos 30, 90, no hay valores de referencia que sean realmente útiles para diagnóstico, y por eso es muy importante tener en cuenta el patrón de secreción de la insulina que yo les he mostrado. Eso por un lado. Salvo nosotros otros puntos se hacen cuando se utiliza el test de tolerancia con otros fines diagnósticos, con otros fines clínicos, que no es el diagnóstico de patología diabética. Ahí sí, por supuesto. Bien, pero para patología diabética, 0 y 120. Correcto. Otra cosa que también me llama la atención y que con esta que quisiera tal vez terminar es todavía acá en Ecuador muchos médicos internistas, diabetólogos utilizan mucho el tema de la glucosa postprandial. No, bueno, un poco saliéndose del tema de diagnóstico, sino más bien para el seguimiento, ver qué tal le va al paciente que está con insulinoterapia, con cualquier otro tipo de tratamiento, qué tal le va desayunando lo que desayuna todos los días, más o menos ese es el objetivo. ¿Qué opina usted sobre este uso? A ver, si es un paciente diagnosticado y le piden la glucemia postprandial, me imagino que el médico lo que quiere ver es tal vez un ajuste de dosis o evaluar el tratamiento. O sea, eso tiene que ver con los objetivos con los cuales el médico pidió la determinación. Si es una prueba que no está estandarizada, no está estandarizada por nadie, o sea, en la ADA ya nunca se ha recomendado eso, o sea, por eso mi pregunta... No, la glucemia postprandial para diagnósticos no se recomienda. Ahora, si es un paciente ya diagnosticado bajo tratamiento y el médico quiere ver en función de la dieta o el desayuno habitual con el tratamiento hipoglucemiante o insulina que tiene, cómo está respondiendo para ajuste de dosis, ese ya es otro objetivo clínico. Y ahí, bueno, ahí tampoco es que va a haber recomendaciones cuáles serían las glucemias deseables del paciente bajo tratamiento, pero no tienen nada que ver con el diagnóstico. Si es para diagnóstico, la glucemia postprandial, o lo mismo a veces pasa con las pacientes embarazadas, porque creo que lo pasé muy rápido, pero las náuseas o los vómitos durante la realización del test de tolerancia invalidan al propio test y debería suspenderse. Y eso puede ser algo habitual en las pacientes embarazadas. Entonces, algunos médicos he visto que han solicitado la glucemia postprandial para diagnóstico. Lo cierto es que no hay valor de referencia ni desayuno. Tendríamos que discutir hasta qué es desayuno habitual región por región del país, con lo cual me parece que no tendría mucho sentido y no tiene utilidad diagnóstica. Sí, un comentario adicional para aquellos pacientes que no toleran la solución glucosada, se les puede agregar unas gotas de limón para romper un poco ese sabor y que se tolere un poco más. Sí, un participante también mencionaba este tema de ponerle agua al líquido de la glucosa, ¿no? Del test de tolerancia. Si eso influye en algo, si se le añade agua. No puede, a ver, si le agregan agua y agregan volumen, agregan tiempo de toma. Lo cierto es que no puede ser más concentrada del 20% porque va a generar el reflujo pilórico y no sería adecuado una concentración más alta. Y una más diluido, más volumen tampoco, porque la prueba ya está estandarizada de esa manera. Correcto. Entonces es preferible agregarle, para tolerarlo más, unas gotas de limón que diluirlo. Muy bien, muchas gracias, mi doctor. Realmente hay otras preguntitas que quedaron por ahí, pero por el tema del tiempo tendremos que dejarlo. Le agradezco, fue muy excelente su exposición y realmente pues ha generado bastante inquietud. Vemos que aunque la diabetes es una enfermedad que ya tiene muchos años de estudio, pues sigue generando mucho interés en nuestro grupo de laboratorio. Muchas gracias. Así es, también le agradezco mucho por la respuesta. Bueno, gracias a ustedes.